cuando traía los pescados, los cogía a cuchillos y los degollaba. Y chupaba la sangre. Una fuerza única en esa muñeca. Por la fuerza que ejercía este tipo, las partía las vértebras. Tuviera mucho miedo. No podemos imaginar el llanto, los gestos, las súplicas desgarradoras que pudieron haber hecho cada niña. Ay, pero esto pareció un animal, ¿esto qué será? Enseguidita que fuimos, de golpe le reconocimos la ropita. Él jugaba con nosotros, recochaba con nosotros, pero como le digo, nunca nos faltó el respeto a nosotras, nunca. Es que son camaleones. Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado. Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Dios quiera que no ande por aquí. Hola. Les doy la bienvenida a esta emisión especial de Crónicas RCN. En un desolado paraje como este cometía sus delitos uno de los más siniestros criminales del país. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, habría asesinado 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Este asesino en serie burló la justicia de estos países haciéndose pasar por loco. Hoy, aunque tiene una orden vigente de la Interpol, nadie lo busca porque lo dan por muerto. Crónicas RCN revivió el expediente de este asesino en serie que protagoniza uno de los más aciagos capítulos en la historia de asesinos del mundo. Hoy, Pedro Alonso López, si está vivo, tiene 65 años y podría continuar su nefasta carrera criminal. Hay un hombre a quien en televisión se le atribuyen crímenes como a ninguna persona en el mundo. ¿Sabes cuántas mujeres mató? 300. 300. Por favor, ¿se pueden dar cuenta de dimensionar el nivel de número de mujeres? 300. También en las aulas del país, donde se preparan investigadores criminales, se escucha este relato. Lastimosamente, ocupamos el primer lugar en asesino serial con número de víctimas. De lo que dice este profesor colombiano, hay registros en distintas páginas de internet. Number one, Pedro Alonso López is really evil and it's... Y es un criminal colombiano. En la década de los 80, los 90, asesinó cerca de 350 niñas con edades que oscilaban entre los 8 y los 13 años de edad. Pedro Alonso López no solo fue un asesino de menores de edad. Él, superando cualquier registro mundial de criminales en serie, habría matado a 350 inocentes niñas. El primer crimen que habría cometido Pedro Alonso López ocurrió a 140 kilómetros de Bogotá, aquí, en el municipio de Espinal, Tolima. Mi niña está acá. Ella es mi niña de la muerte. Floralba. Floralba Sánchez, una pequeña de tan solo 12 años de edad, que solo vive en el dolor antiguo de esta madre, Alba Sánchez Ospina. A pesar de que ha pasado todo ese tiempo, yo todavía... Es como si hubiera sido ayer. Fue hace 34 años. Alba Sánchez tiene grabado en el alma el instante en que vio viva por última vez a Floralba saliendo por la puerta de su casa. En medio de una creciente pobreza, su hija se fue a buscar parte del sustento en casa de una vecina como empleada doméstica. Cuando ya terminó de arreglar todo y echar a la maletica que se llevó pues con la ropita, ella cogió la maletica, le hizo así y se quedó y cogió a mirar así. O sea, hacia el techo de la pieza, ¿no? Y le daba vueltas a la maleta y se quedó así y le dio vueltas y la amarró. Pero era pensativa, algún pensamiento llevaba ella, no bendita. Bueno, le echó nudo y todo. Entonces dijo, mamacita, yo me voy por de la señora Anita. Era la mañana del viernes 14 de diciembre de 1979. Dijo, mamacita, yo el sábado vengo, si Dios quiere, vengo a verla, mamacita. Yo vengo a verla, mamacita. Le dije, bueno, mamacita, que le vaya bien. Yo le eché la bendición, ella no murió sin bendición. ¿Qué ocurrió? ¿Quién había violado y matado a su hija? Todo apuntaba a un responsable desconocido para esa época.
Pedro Alonso López nació en el norte del Tolima, en el municipio de Santa Isabel, zona donde se gestó la llamada violencia, azote del país. Y como si quedara asignado para concebir terror, fue un 8 de abril de 1948 cuando López llegó al mundo, en la víspera de otra fecha funesta para la nación, el Bogotazo. A muy temprana edad, la familia de Pedro Alonso se trasladó al Espinal. Parte de su infancia y adolescencia la vivió en esta casa. Así recuerdan sus vecinos los días que compartieron con él. Él jugaba con nosotros, recochaba con nosotros, pero como le digo, nunca nos faltó el respeto a nosotras, nunca. Y a veces mantenía siempre, encerrado, porque, la mamá casi no los dejaba salir. Bueno, nosotros nunca le vimos ningún comportamiento raro. Pablo Emilio Quintero, amigo de Pedro Alonso, también tiene recuerdos de él. Todo serio. Él no ni hablaba casi. ¿Cómo me llama el burro? ¡Coco! Referencias más afectuosas tiene Emilio Carrizosa Urquiza, otro de sus amigos. Bien, ¿para qué vamos a decir mentiras? Además, se sentaba a charlar con uno y como un amigo. Un amigo de raras ausencias. Sí, iba y nadie sabía la vida de él, sino que él aparecía aquí a los 3, 6 meses y aparecía con plata, tomaba y de un momento a otro el bey se iba. ¿A qué se dedicaba Pedro Alonso López? ¿Cómo se ganaba la vida? Que andaba por el llano, por el Ecuador, por Venezuela, por Perú. López, errante, transitó sobre esta escarpada geografía y sobre ella dejó una siniestra fama. Estrangulador, el monstruo de los Andes. Un monstruo que de manera extraña desapareció una vez se conoció el ultraje sexual y la muerte de la pequeña Floralba Sánchez, y supo mimetizarse en un vasto terreno por varios países de los Andes que le dieron su nefasto nombre. Es que son camaleones. ¿Camaleones? ¿Qué relación pretende hacer el psicólogo forense Belisario Balbuena entre un camaleón y un violador y asesino oculto como Pedro Alonso López? Por eso cuando preguntan, no, ¿cómo se detecta al psicópata o al asesino serial? Es indetectable. Lo evidencian sus crímenes. Pedro Alonso López, ¿un criminal en serie? ¿Sería esa la categoría precisa para definir a este hombre? Un asesino en serie técnicamente está definido como un homicida que comete por lo menos 3 asesinatos en un periodo establecido, con un área geográfica determinada y con un modus operandi muy similar, cuya motivación del homicidio no es económica, es decir, este no es un sicario, este no es un asesino en masa o alguien que lo hace por ideales, sino cuya motivación es una satisfacción netamente personal, por lo general de tipo sexual, y en donde también hay rasgos muy evidentes de control y dominación de la víctima. Hablar de asesinos seriales es adentrarse en siniestros personajes como Jack el Destripador, el desconocido estrangulador del siglo XIX, quien habría dado muerte a 5 prostitutas en Londres. También es ondear los meandros siniestros del norteamericano Ted Bundy, a quien se le señaló de matar un centenar de mujeres. O quizás a la mente de todos los colombianos debe llegar la imagen de este individuo, Luis Alfredo Garavito, la bestia, quien habría matado más de 170 niños y purga hoy una condena de 40 años. Pero sumada a las víctimas de Jack el Destripador, Ted Bundy y Luis Alfredo Garavito, la cifra no superaría el funesto récord del escurridizo monstruo de los Andes, el astuto asesino serial capaz de burlar a todos.
no solo a la justicia colombiana, engañó también a la justicia de Ecuador. Tenía la astucia y los rasgos de personalidad suficientes para hacerlo. ¿Podrán atribuirse estas descripciones de genialidad criminal a Pedro Alonso López, que lo llevó a violar y matar 300 niñas? ¿O esto es una exageración? En Colombia, la revista Semana no dudó en atribuirle en este artículo del 6 de mayo del 2002 el siniestro récord. Lo propio hizo la revista Vea en 1980 cuando se supo que López había sido detenido en Ecuador. A finales de diciembre, enero, casi por 40 y 50 días las niñas desaparecían a la salida de sus escuelas, siempre a las salidas de sus escuelas. Las niñas solamente se perdían ahí, entonces le vino una psicosis increíble en Ambato. Verificar la presencia del monstruo de los Andes. Estamos con ese temor de que tal vez ande por aquí. Tuviera mucho miedo. Dios quiera que no ande por aquí. A la salida de las escuelas había pues 2 o 3 familiares por niña. Los padres solo se sentían seguros de tomar a su niña de la mano e ir a casa. Edith Jacome recuerda cómo en la provincia de Tungurahua, zona central de Ecuador, a finales de los años 70, se produjo una histeria colectiva a causa de desapariciones sucesivas de menores de edad. Nosotros como familia de una de las víctimas, una de las últimas víctimas de 150 niñas, solamente aquí en la provincia de Tungurahua nos dejó un dolor eterno. Ivanova Jacome Garzón es la hermana de Edith, la niña que Pedro Alonso López violó y asesinó. Fríamente, él aceptó haberle dado muerte. Con una sonrisa y con silencio dijo, sí, ella es Ivanova, la niña de pelo dorado. A ella la dejé cerca de una caseta. Ella pedía y lloraba mucho, ¿no? Recordaba incluso lo que la niña le decía antes de que la estrangulara. Hasta entonces, a principios de los 80, nadie sabía cuánto tiempo podría llevar Pedro Alonso López en Ecuador. Todo a su alrededor era oscuro, desconocido y misterioso. Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado. Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no estaba en contacto con ciertas sociedades. Con este tipo de discursos, el monstruo de los Andes enredaba, atraía y seducía a inocentes. Mariana Ontaneda es madre de una de las niñas ecuatorianas violadas y asesinadas por el monstruo de los Andes. Bastante coraje y pena al mismo tiempo de ver que él fue la destrucción de mi hija, pues, que él acabó con la felicidad de nosotros por muchísimos años. $12 años y medio cuando se perdió. Su pequeña estaba en una plaza de mercado a donde la llevaron a comprarle un par de zapatos que se estrenó inmediatamente. Me quedo así con la mano estirada donde la señora que me dé el vuelto. Demoró como un cuarto de hora. Ella coge el vuelto, corro atrás de mi hija, corro atrás de mi hija. Cuando ya sigo caminando todo el mercado, hasta donde hacíamos las compras, ella sabía. Cuando ya no la encontré ni más, ni más, ni más. Por delante de esta campesina quedó un angustioso año y medio de silencio, un año y medio de cosechas tristes, sin saber nada de su hija. Nosotros teníamos la esperanza de que sí ha de estar viva, porque decía yo, ¿por qué la van a matar si no hace, es una chica indefensa que no hace ningún daño a nadie? La desesperada madre de la niña desaparecida muy pronto se enfrentará con la triste verdad. Esperen al regreso. ¿Dónde está la niña de la panadería? Entonces allí, calme, ya le voy a decir. Entonces miro de unos chulos que boleteaban por ahí. No fue una crianza normal de una mamá. Los tiraba contra la pared. Nos prendía candela y todo, atado. Él quería robarse a esa niña porque era muy bonita y que él no quería que se fuera a sufrir a manos de un hombre para que le diera maltrato.
que en cambio en el cielo quedaba mejor. Desconocido. El violador y asesino en serie Pedro Alonso López ha vuelto a atacar, esta vez a una pequeña que rapta de un humilde mercado en Ecuador. Su madre, Mariana Peregrina Ontaneda, guarda la esperanza, sin embargo, de encontrar a su pequeña hija con vida. Así continúa nuestra historia. Pero la verdad derrotaría la esperanza. La policía dijo que hay una niña más o menos en tal parte. Los huesos de la niña hallada no denotaban quién fue Mary Arias. Enseguidita que fuimos, de golpe le reconocimos la ropita. Él estaba en el colegio, en el Nacional, y por debajo llevaba una camisetita del Nacional y encima una chaquetita que yo mismo le confeccioné. Las autoridades no atraparon al monstruo de los Andes, lo hizo esta mujer, Carlina Ramón, comerciante de la plaza de mercado de Urbina en Ambato. Se presentó este hombre llamado Pedro Alonso López, el cual puso la mirada en mi hija, pero nosotros ya teníamos todo profundamente consternados en el caso de la niña Ivanova. Esta es la hija de Carlina, hoy tiene 45 años, pero recuerda con todo detalle la trampa que le tendió Pedro Alonso López. Yo le dije a mi mamá, porque era cuántos días que él venía, si sabía estar en el tanque de agua. Eso sí me acuerdo clarito, que en el tanque de agua, que yo me iba a botar el agua, ahí él me cogía ahí y me decía que me quiere regalar dinero. Pero un sujeto como Pedro Alonso López es persistente. A unos segundos más o menos viene una compañera mía y dice: señora Carlina, ¿sabe que un hombre le ha querido llevarle a mi hija dándole 10 sucres y que le va a regalar una porción de papas? Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Olmedo, en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudaran a capturar a ese hombre, porque está comenzando a conquistar a las niñas. De depredador, el monstruo pasó a ser la presa. Pero en la calle Ceballos sí, ya le cogimos y le acercamos a la Urbina, a mi puesto de trabajo. Ha sido detenido por agentes de migración de la SUAY en razón de haber ingresado al Ecuador en forma ilegal, careciendo de toda documentación. Con el monstruo de los Andes tras las rejas, tal vez se abriría una oscura puerta hacia los infames recuerdos, enmarañados en su mente delictiva. Domicilio. Desconocido. ¿Qué transeúnte? Tengo una vivienda que está abandonada, pues, como le quiera agregar su persona, ¿no? ¿Cuándo ingresó usted al país? En el año 73. Desde dicho año, estuvo en una descontrolada carrera depredadora. No fueron unas, sino algunas violaciones. Marcelo Moreta Paredes, en los años 80, era funcionario judicial y fue de las primeras personas que escuchó las declaraciones de López ante la justicia. Se hizo cargo de las investigaciones del capitán Pastor Córdoba y él permaneció con Pedro Alonso prácticamente día y noche. El monstruo decide entonces confesar. Entonces yo tras de la puerta oía lo que decía: ¿dónde está la niña Ivanova? ¿En dónde está la niña de la panadería? Entonces ahí dijo: ya le voy a decir, calme, ya le voy a decir, está en Ceballos. 48 a 51 casos que se tramitaron en diferentes partes del país. Pedro Alonso había violado y asesinado a más de 50 niñas. De Tungurahua, que eran unas 5, había de Pichincha, de Imbabura, de ahora de Santo Domingo de los Colorados. El monstruo fue condenado a 15 años. Sin embargo, para las madres de esas niñas ultrajadas y asesinadas, era poco tiempo. El gobierno de Ecuador se ciñó al tratado de extradición y volvió a encerrar a Pedro Alonso en una cárcel, mientras se revisaba su situación penal en Colombia. Se empieza a averiguar si tenía procesos en curso para vincularlo a los procesos.
En 1994, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Jorge del Carmen Rodríguez, era juez penal del circuito en Espinal, Tolima. Y solamente existían 2 procesos en el Espinal, pero esos procesos que existían en el Espinal habían sido destruidos en un incendio. Quizás el azar jugaba en favor de López en Colombia, permitiendo que, frente al ultraje y asesinato de Floralba Sánchez, y tal vez en muchas otras niñas más, campeara la impunidad. El fiscal de ese momento, muy acucioso, se dio a la tarea de por lo menos reconstruir uno de los procesos, logró reconstruirlo en un tiempo récord. Lo esencial para adelantar la investigación, y se trajo ya a Pedro Alonso. Cuando lo dan en libertad por allá en la frontera, en Ecuador, se tiene conocimiento de que es requerido por el juzgado primero superior en esa época y es puesto a disposición del juzgado. Luis Felipe Ospina Carvajal fue el funcionario que recibió a Pedro Alonso en el juzgado del Espinal. Eso fue un desorden total pues para recibirlo, porque pues hubo el problema, el despliegue publicitario de la radio, la prensa, que traían el monstruo de los Andes, y entonces todo el mundo atemorizado. Pedro Alonso López, ya en su terruño, era una bestia. Uy, qué cara tan horrible. Estar en la cárcel podría interpretarse como vivir en el infierno, pero para esta mujer, ese hombre era el infierno encarnado. Porque yo no supe para haber ido a mirarlo y haberle dicho en la pura cara, haberle dicho que no fuera malo, criminal, le dije yo a la señora que me contó. Con Crónicas RCN, Alba Sánchez recorrió los mustios senderos donde fue encontrado el cuerpo de su hija. La última rama que se ve, ese palo ahí. Llegamos al sitio, claro. Ahí en ese árbol. Ahí. Y muy cerca de allí estaba quien halló el cadáver. Él fue el que la encontró y le fue y le dio parte a la autoridad. Don Venancio Arteaga se rebusca la vida entre residuos. Pues yo fui a conseguir unos palos de leña porque yo cocino con leña. Y entonces vi unos chulos que boleteaban por ahí. Que vio en lo profundo, decía, y que es que él decía, ay, pero esto parece un animal, ¿esto qué será? Cuando vi una vaina rara allá, en un pozo. Y entonces yo me quedé mirado mirando a ver qué era. Como pudo con la penillita, rozó y se bajó. Claro, topó el cuerpo de la niña y volvió y se regresó para arriba y se vino, se fue. Yo decía que era un perro y no, era la china. Lo que ocurrió entre estos rastrojos no podrá ser olvidado jamás. Después de ganarse la confianza de Floralba, Pedro Alonso la trajo a este paraje desolado. Aquí mismo se abrieron para él las compuertas del infierno. ¿Usted sabe que a dónde las va a traer a matarlo? ¿A dónde las va a traer? Entre las manos del asesino tolimense se deshicieron horas de crianza y amor. Por la fuerza que ejercía este tipo, las partía las vértebras aquí y se encontró el tronco, pero la cabeza no se encontró. La misma técnica que López usó para matar a Floralba Sánchez la había aplicado en Ecuador con la niña Ivanova Jácome y otras menores de edad asesinadas. La mayor parte de cuerpos tienen golpes y también el estrangulamiento. Y bueno, mi hermana al menos, al momento de retirar el cadáver, prácticamente se zafó el cuerpo del cráneo. La investigación probó que Floralba Sánchez, además de haber sido víctima de estrangulamiento, fue objeto de abuso sexual, como las niñas muertas en Ecuador. No podemos imaginar el llanto, los gestos, las súplicas desgarradoras que pudieron haber hecho cada niña en los momentos intensos en que Pedro Alonso López empezaba a tocarlas sus partes íntimas o empezaba a torturarles o a mostrarles mala cara y amenazarles mientras las violaba. María Janet Ángel Quimbayo hacía las veces de secretaria del juzgado en Espinal. Una vez el monstruo fue traído de Ecuador y se abrió el proceso. Los hechos fueron por la muerte de Floralba Sánchez Ospina, una niña, homicidio acaecido en 1979. En la secta sí iba a haber estado en esa época, pero Eva iba por todos los medios reconocer de manera precisa
pero se logra establecer por prueba indiciaria y testimonios de la presencia de él. En declaraciones a la revista Vea que ofreció en Ecuador 15 años atrás, López reconoció la muerte de Floralba Sánchez. Él empezaba y le hacían las preguntas y empezaba a contestar y empezaba a desviar el tema para otra cosa que no era lo que se le estaba preguntando. No he hecho nada, ¿cómo le ocurre? Yo soy una persona, bueno, él se consideraba pues como el inocente en ese caso. La sentencia es del 3 de noviembre del 95. Los hechos dice que se condenó como autor inimputable el hecho punible de homicidio, la denominación de asesinato, cometido en la menor Floralba Sánchez de 11 años y medio de edad a la medida de seguridad de internación en establecimiento psiquiátrico, hasta que recupere la normalidad psíquica. Es decir, que no razonaba, no tenía un poder cognoscitivo. Algunos asesinos en serie, como lo fue Pedro Alonso, sufren desequilibrios mentales y en el momento mismo de la acción ellos no son las personas que aparentan, son distintas. Ser declarado inimputable quería decir que, a pesar de haber sido condenado a 17 años de cárcel, López sufría de locura y que por tanto debía ser atendido psiquiátricamente. Pero en el fondo, para muchos investigadores consultados, esta era la forma como el monstruo de los Andes pretendía evadir su culpa en la violación y el homicidio de Floralba Sánchez. Su plan era, una vez en una clínica de salud mental, fingir una supuesta recuperación para salir a la calle bajo libertad vigilada. Y logra el primer paso de la astuta estrategia, pues fue enviado al anexo psiquiátrico de la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá. Conocí el escrito que precisamente realiza el juez y lastimosamente se deja engañar en lo que mencionaba anteriormente, el ardid que usa el psicópata en la facilidad de hacerse pasar como un enfermo mental, porque ellos saben que esa puede ser una causal de inimputabilidad o de reducción en la pena. Y en este sentido Pedro Alonso era muy astuto. Para Belisario Balbuena, en la sentencia contra el monstruo de los Andes se cometió un error craso. No debe haber sido un imputable, era completamente imputable, por el planeamiento y la capacidad que tenía de captar, agredir y matar a sus víctimas. El hoy magistrado Jorge del Carmen Rodríguez fue quien declaró en calidad de juez penal municipal inimputable a López, creyendo que el psicópata se iba a recuperar. En estas circunstancias, la mejor opción fue dejar la responsabilidad en los psiquiatras, es decir, en atención a la inteligencia criminal del monstruo de los Andes, fue como abrirle de par en par las rejas, pues López justificó con agudeza en cientos de cartas que luego de 4 años en manos de los psiquiatras se había recuperado de su locura. No es un enfermo mental, es decir, este no es un sujeto esquizofrénico que se desconecte de la realidad, que tenga alucinaciones, que le estén diciendo, que le estén ordenando que asesine. No, ese por lo general es un ardid que utiliza precisamente quien tiene un trastorno de personalidad como lo tiene Pedro Alonso López, que es el trastorno antisocial de personalidad, o lo que comúnmente se conoce como psicopatía. Para el juez, sin embargo, la responsabilidad de que el criminal en serie quedara libre es del personal médico. Difícilmente un juez se puede apartar de un concepto psiquiátrico, por eso el concepto del psiquiatra de aquel momento fue absurdo, porque esa persona no estaba lista para vivir en comunidad. Pedro Alonso no solo había engañado a un juez, sino además a los psiquiatras. Él firmó diligencia de compromiso el 10 de febrero del 98. Según reza el expediente conocido por Crónicas RCN, el monstruo debía observar buena conducta individual, social y familiar, abstenerse de consumir bebidas embriagantes o drogas que produjeran dependencia y que desataran su enfermedad mental. Además, debía presentarse ante el juzgado dentro de los 5 primeros días de cada mes. ¿Firmo la sentencia? Y para que duró un tiempito, entonces el hermano fue que lo embarcó que se fuera. Y él dio para el pasaje y se fue y hasta son de hoy no se vuelve saber nada más la vida de él. El aparato judicial está encadenado y somos varios los que componemos el equipo. Sin lugar a dudas, si uno de los eslabones falla, pues la cadena se rompe. Y
Presumo que eso fue lo que ocurrió en el caso de Pedro Alonso. Firma común y corriente o firma bancaria. Pues su firma bancaria. Al fin y al cabo, luego de 4 años, había ganado una fortuna, la libertad. Señores, me voy libre. Algo que llama la atención es el uso de estas lancetas que está indicando una agresividad manifiesta. Es un sujeto bastante manipulador, muy propio de lo que es el psicópata como tal. Además de su rúbrica, todo en el monstruo constituía una máquina para matar. Su forma cantinflesca de hablar era profundamente sospechosa. Porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, silencio y sabiduría, ¿no? Y en su cuerpo no había manos, eran quizás garras. Yo lo saludé de mano y un apretón de manos impresionante. Unos dedos gruesos, con una fuerza violenta. No, lo que más tengo fijado en la mente y que a todos ahí en el juzgado nos llamó la atención fueron las manos. Era una persona de una fuerza única en esas muñecas, en esas manos. Aunque no era alto, Pedro Alonso López sí tenía una contextura fuerte, complexión que fue ganando desde muy joven. Crónicas RCN buscó la familia de Pedro Alonso López en Espinal. De los 3 hermanos hallados, 2 se abstuvieron de dar declaraciones. César Tulio Castañeda, hermano medio de Pedro Alonso, no olvida su fuerza descomunal. Lo que nosotros nos recordamos era cuando él llegaba ahí a la casa, se ponía a entrenar con el palo de mango que veía en la casa, coger 3 o 4 ladrillos y partirlo con el plan de la mano. Entre 2 y 3 veces al día López se ejercitaba, movido por un combustible extraño en su ser. Tenía comportamientos estrambóticos, todo a partir de una amistad con un empleado de la central de sacrificio del pueblo. Tal Manuel Patiño, él era matarife, él era cuartizor, mataba ganado, ¿sí? Descuartizaba las vacas y todo. Con él era el que mantenía él. Y de él habría aprendido técnicas de matarife que enrutaron su perverso comportamiento. Pronto yo creo que se iba a desgollar y todo eso, porque él a veces, cuando nosotros nos acordamos, cogía el pisco, cuando traía los piscos ya los cogía. Sí sabe cómo es, cogía el cuchillo y sí los degollaba. Y chupaba la sangre. Él se tomaba la sangre de los piscos. Una expresión oral caricaturesca, grafía anormal, manos inmensas, corpulencia de carguero de puerto. ¿Qué pasó en la cabeza de Pedro Alonso López para que se hubiera convertido en el estrangulador de los Andes? ¿Qué pudo ocurrirle o faltarle para que su vida tomara el peor de los rumbos? Pedro Alonso fue un chino que vive acá en la vecindad, acá con la mamá, pero ese muchacho fue muy sufrido. Ana Matilde Gavilán evoca los hechos que habrían marcado el destino criminal del Pedro Alonso López que conoció en 1956, cuando tenía más de 20 años de edad. Ella era algo más que una simple vecina. Yo le tenía mucho pesar porque cuando le iban a dar las leñeras tenía que yo varias veces defenderlo, porque eso era dele y dele duro como que era dándole a un caballo. Ese pesar se convirtió en un cariño insólito. Pedro Alonso se refería a la señora Matilde como su santa madre. Él me quería. Era un cariño real cuando Pedro Alonso fraguaba un plan macabro en su contra. Sino que lo trastabillado del diablo que tiene en la cabeza era que pensaba robarme la niña. Esta idea la calificó como una simple picardía, hasta que Ana Matilde descubrió el verdadero rostro del criminal que tuvo cerca de su casa y de sus hijas, cuando oyó de sus intenciones. Que él quería robarse a esa niña, porque era muy bonita, y que él no quería que se fuera a sufrir a manos de un hombre para que le diera maltrato, que en cambio en el cielo quedaba mejor. Cuando yo oí eso fue que me dije yo, pero válgame Dios, la que me libré yo con él. La razón que parece explicar la siniestra transformación de Pedro Alonso está, según Ana Matilde Gavilán, en un episodio que jamás ha podido olvidar. Un día llego a la casa, llegó todo un travesaño y todo eso, y había un espejo así ahí.
Y él se quedó que es que mirándose en el espejo y se puso, yo no sé qué fue lo que le dijo al retrato del mismo, y le manda ese puño al espejo y volvió pites el espejo. Pedro Alonso veía y a la vez repudiaba un reflejo que parecía estar en dicho espejo. Entonces le dijo a la mamá, ¿usted por qué hace eso? Dijo, porque estoy mirando el diablo. Ella es Benilda López, la mamá de Pedro Alonso. Aquí la recuerdan por la violencia contra sus hijos. Para muchos, ella no solo trajo al mundo un introvertido muchacho, sino que además engendró al monstruo. No fue una crianza normal de una mamá porque les pegaba mucho. Les daba con palos de escoba, los tiraba contra la pared. Sí, eso sí, le daba muy duro. Ush, demasiado, digo yo que le daba. Fue expulsado de su casa cuando tenía 8 años porque la mamá lo encontró intentando sostener relaciones sexuales con una de sus hermanas menores. Cuando lo expulsa de casa, él se dedica básicamente a la indigencia. Rechazo que lo llevó a convertirse en un niño indigente entre los 8 y 18 años de edad en Bogotá. Aprende a perfeccionar el hurto, tanto que se volvió experto en robar automóviles. Por ese delito pagó también una condena irrisoria. López llegó a la capital con una marca indeleble. Luis Felipe Ospina conoció a la mamá del monstruo y de boca de ella supo cuál fue el castigo que correspondió al intento de abuso de una de sus hermanas. Lo amarró y le metió candela por los pies. Entonces parece que él se fue a raíz de ese castigo severo que le infligió la mamá. Y de ahí fue que se desordenó totalmente. Estos factores, según muchos especialistas consultados, forjaron un potencial asesino serial. Y hay algo más inquietante. Esto lo marca y hace precisamente que la tipología en sus víctimas sean primero que todo mujeres, niñas preferiblemente. Pero no cualquier tipo de niñas. Cuando su madre, de inconfundible facción aborigen, lo castigaba, Pedro Alonso no llegaba a los 15 años de edad. Esa parte violenta, si tú estás con unas personas violentas, obviamente lo que heredas es violencia. Y el caso acá, de esa dureza, pudo haber sido un ejemplo de esos actos de la mamá, y que ahora se afloran en el hombre. Las víctimas de Pedro Alonso serían para siempre niñas humildes entre 8 y 14 años y de rasgos indígenas. Es una manera precisamente, de manera inconsciente, de buscar sanear esa herida, aliviar esa herida con su agresor. César, el hermano de Pedro Alonso. Ella fue una buena mamá. Recuerda el infierno que vivieron junto a su mamá, Benilda López. Nos colgaban, nos ataban, nos daban, nos prendía candela y todo, atado en el palo de mango, colgado como un ternero. Nos daba duro hasta que ya nosotros nos podíamos parar, no nos soltaba. Pero los maltratos físicos, como golpes con objetos contundentes, también pudieron dejar marcas que determinaban el comportamiento de Pedro Alonso. Algunas situaciones accidentales que hayan dañado sus lóbulos frontales, que es la parte de nuestro cerebro que nos permite discriminar lo correcto de lo incorrecto, que nos permite saber las consecuencias de nuestros actos, que nos permite la moral como tal. Años después, al hacerse hombre y luego de los primeros crímenes, el país llegó a tener en 1980 un auténtico asesino en serie, camuflado, protegido en parte por la incredulidad de quienes se resistían a que aquí pudiera darse un asesino de tal naturaleza. El centro de atención no lo ocupaba Pedro Alonso López, detenido en Ecuador en 1980 por sus primeros crímenes, sino hechos como este. El embajador de la República Dominicana en Bogotá celebraba con el cuerpo diplomático su Día Nacional.
y de repente 16 comensales del M-19... La toma de la embajada a la República Dominicana en Bogotá por parte de la guerrilla del M-19 fue el 27 de febrero de 1980. Guillermo Franco Fonseca, curtido reportero judicial, cubrió esa noticia. Y nosotros estuvimos, en ese caso, vivimos esos 2 meses ahí en Villa Chiva, en la 30 con 46, 47. La toma de la embajada en Colombia opacó la monstruosa carrera de un tolimense que escandalizaba al mismo tiempo a Ecuador. Lo que pasa es que somos tan duros, tan insensibles, que ya después de lo que pasó, las autoridades se ocupan de cosas mucho más importantes. La historia de lo ocurrido en Ecuador con un asesino serial colombiano fue narrada en la revista Vea, en 4 entregas, por el periodista Jairo Enrique Gómez Remolina, amigo de Guillermo Franco. Fue un gran reportero, ¿no? Empírico también, muy inquieto, pero modestia aparte, ya le ganaba, ¿no? Sin embargo, Gómez Remolina vio primero que Guillermo Franco la detención de Pedro Alonso López. Estos casos se realizaron, se ejecutaron tan calladamente que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses se venía a saber lo que había hecho el tipo. Y muchas veces ni se comprobó que él había sido. Pero ya como tenía la fama de ser el estrangulador, se lo achacaban. Pero para Jairo Enrique Gómez, el monstruo sí era el autor de los siniestros crímenes. Sus manos malditas enlutaron centenares de familias en Colombia, Ecuador y Perú. Y para probarlo, escribió este relato novelado que por momentos parece el argumento de la más escabrosa ficción. Solo defino esta experiencia como un deseo íntimo, porque cuando la niña muere, su cuerpo aún caliente me obliga a estrecharlo entre mis brazos para quedarme dormido placenteramente durante varias horas. Al despertar me siento un hombre nuevo, lleno de fortaleza, con vigor para continuar en mi acción salvadora en favor de las menores humildes. El estrangulador de los Andes. Este, de los pocos ejemplares que existen, hace una semblanza de Pedro Alonso, llamado en las páginas Pablo Alfonso Lopera. Irónicamente, el periodista Gómez Remolina, quien le atribuyó a Pedro Alonso López 300 crímenes, murió en otro hecho penoso para el país: la masacre de Poseto, a manos del asesino en masa Campo Elías Delgado. Una justicia laxa que deja en libertad al criminal y el paso del tiempo fueron factores que le restaron importancia a la peligrosidad de Pedro Alonso López, a tal punto que muchos comenzaron a dudar del número de sus crímenes y, lo que es aún peor, de la real existencia de este individuo. Esperen al regreso. Estaría en alguna zona vulnerable, en alguna zona apartada, buscando y asesinando víctimas. Está como un pastor, ¿sí? Y con un manto blanco. Es un loco degenerado pervertido. Yo soy la madre de la niña que su hermanito mató. Mientras unos investigadores ponen en duda el número de crímenes del monstruo de los Andes hasta el punto de considerarlo una especie de mito, otros sí creen que él habría violado y asesinado a 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Así continúa nuestra historia. Los hechos que giraron alrededor del monstruo de los Andes lo llevaron a convertirse en un personaje que gravitaba en los terrenos de lo inexplicable. Pero, peor aún, eso puso a dudar de sus verdaderas actuaciones. Yo no tengo sino 7 u 8 juicios, y por esto le han agregado, mejor dicho, más de lo que no es. ¿A qué o a quién creerle entonces? ¿A un hombre astuto capaz de burlar a médicos y jueces o a los comentarios y relatos periodísticos? Como asesino serial, se consideraría por número de víctimas, sí, un mito. No se encuentra evidencia que nos pueda aportar que ese número de casos sea real. Amparo Arias es analista, investigadora y perfiladora criminal. Durante 2 años recopiló información alrededor del estrangulador de los Andes
En un trabajo académico promovido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. En el 78 libre, en el 80 fue capturado. En 2 años moverse por 3 países, con pocos medios, con poca educación, para tener acceso a ese número de víctimas, es muy poco probable. No creo que sea un mito. No, en absoluto. Hay evidencia de algunos de sus crímenes. Entiendo que no se le han probado los que se dicen la cifra de 300, 350 homicidios, pero pues eso nunca se podrá probar. Pero por lo general sabemos, dentro del perfil del asesino serial, que es mucho más prolífero de lo que el aparato judicial le puede comprobar. Pese a las dudas de las autoridades de la época sobre la existencia de un verdadero asesino en serie colombiano, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, mantiene en el expediente de Pedro Alonso López esta circular roja, publicada el 21 de octubre del año 2002. Pero pues todavía lastimosamente no se ha hecho efectiva. Porque es que tiene una, ¿cómo llama eso? Del Interpol, una circular roja. Eso no se le escapa a nadie. Lo último que se presumió de él por su modus operandi, precisamente porque captaba niñas que pertenecían a ciertos grupos indígenas o que eran campesinas de extracción humilde, que las captaba con facilidad y las estrangulaba después de violarlas. Casos similares se encontraron solo hasta el año 2001 en la región del Amazonas. Entonces se presume que aún está vivo, pero todavía no se sabe en concreto nada de este sujeto. Y no se volvió a saber nada de él. Según Amparo Arias, el monstruo está muerto, y para afirmarlo se basa en documentos de la Registraduría Nacional. Su cédula, expedida en 1999. Esta sería la más reciente foto del buscado monstruo de los Andes. Precisamente encontramos que la Registraduría Nacional del Estado Civil dio de baja este cupo numérico en una resolución del año 2005 por identificación positiva, por inhumación o necrodactilia positiva. El sistema de identificación dactilar es coincidente, el que se sacó en el momento de la cédula, con la persona fallecida. Esto significa que el monstruo de los Andes se identificó para enfrentar varios procesos judiciales con un documento de identidad de otra persona, el número 1.616.617. Pertenece al ciudadano Israel Céspedes, natural del municipio de Aipe, en el Huila. López engañó a la justicia ecuatoriana, a la justicia colombiana y a la Interpol. Una estrategia que solo es producto de una mente extraordinaria para el mal o fiel reflejo de la ineficiencia de la justicia. Es un psicópata. Es un loco degenerado pervertido. La molestia de la educadora Lisa Fernanda Narváez del Espinal refleja el sentir de sus compañeras de trabajo también docentes. Para ellas, el que Pedro Alonso López no haya pagado por sus crímenes significa que la justicia no obró bien. Siempre va a seguir pasando toda la vida hasta que la ley de Colombia deje de ser tan permisiva. ¿La frescura? Para César Tulio, hermano del asesino serial, el monstruo de los Andes está vivo. Barbado, está como un pastor, ¿sí? Y con un manto blanco. Mantiene orando y todo. ¿Qué tal si Pedro Alonso López, con su sarta de mentiras, haya logrado fingir hasta su propia muerte? En Colombia todo puede ocurrir, y más si esto pasa por la cabeza de una mente preparada para el mal. Si así fuera, López tendría 65 años de edad. Estaría seguramente en alguna zona vulnerable, en alguna zona apartada, como un predador, buscando y asesinando víctimas. Muchos creen que puede estar en los países que conforman este cordón montañoso que le dio su siniestro remoquete, y a la madre de Floralba Sánchez le sobran razones para seguir reclamando. Mejor dicho, que pague prisión toda hasta que se muera, si está vivo, porque si ya se murió, pues cumplió con morirse y con haber sido malo en esta vida. Otros tienen suficientes razones para creer que el monstruo no solo está vivo, sino actuando. Esos son monstruos, monstruos humanos.
La familia García Buitrago habría sido víctima de uno de esos monstruos que dio muerte a su hija Andrea Marcela, aquí en Tunja, la capital de Boyacá. La niña, de 12 años de edad, salió de su casa una mañana del 1 de octubre de 2012 a hacer una llamada. Yo estaba enferma, estaba acostada, le dije a mi hija que por favor fuera a llamar al doctor donde yo trabajo, que no podía ir a trabajar. Y ella dijo, bueno mamá, cogió 200 pesos de encima del televisor y se fue. Desde ese momento empezamos a buscarla por todo lado. Ellos también tienen razones de sobra para creer que estos monstruos no son ficción. Una persona así no se le puede llamar un mito, es una realidad, eso no es... ¿Qué es esto para ellos? Es una realidad que ellos dicen que no, que lo soltaron porque que ya se restableció, eso es puro cuento, salen así a seguir en lo mismo que estaban. Y es que en cualquier parte puede haber un asesino en serie. No se ven, pero son pesadillas de carne y hueso. Actualmente consideramos que sí existen asesinos en serie, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. La vida ha continuado para Alba Sánchez, víctima de un asesino en serie. Por las calles del Espinal, camina con su pena remota, una carga profunda, la que trata de mitigar cada vez que se postra en la tierra, como lo ha hecho en los últimos 34 años, orando ante la tumba de su hija, y como también lo hizo ante las cámaras de Crónicas RCN, implorando el perdón para otra madre. La mamá del tipo que me mató a la niña. Que el Señor la haya perdonado de todos sus pecados que cometió en este mundo. Que ese hijo que fue tan criminal, si ella tiene la culpa o no la tiene, que el Señor la haya perdonado y la perdone. Y en procura de un perdón o de una muestra de arrepentimiento, Crónicas RCN también asistió a un encuentro entre el hermano del monstruo y la mamá de Flora Alba Sánchez. Yo soy la madre de la niña que su hermanito mató. Tranquila, lo siento. Gracias. Yo lo siento, pero son cosas... Pero yo creo que usted siente un pesar, un remordimiento de saber que su hermano cometió ese delito, ¿eh? Toda una vida lo siento. Exacto. Un arrepentimiento que llega en persona ajena y demasiado tarde. Aunque muchos duden de que Pedro Alonso López haya violado y matado a 300 niñas, en Ambato, Ecuador, los padres de las víctimas se erigieron en el lugar donde se descubrió una fosa con 56 cuerpos, un parque conmemorativo. Y eso no es un mito. Por ahora y mientras no se encuentre el lugar donde reposan los restos del monstruo de los Andes, es posible que el asesino esté vivo, al acecho de su próxima víctima. Mírenlo bien, memoricen bien esa cara y si lo ven en la calle, no duden en dar aviso a la policía, porque el monstruo de los Andes con 65 años de edad podría estar al acecho de su próxima víctima. Este domingo, 11 de agosto, los espero en un nuevo Crónicas RCN. Les contaré la historia de la colombiana Jenny Rebollo, que murió a manos de un falso monje Shaolin en Bilbao, España.